Tenemos esta siguiente tabla donde vamos a aplicar la función SI. Tenemos estos datos de los empleados y tenemos aquí los cuadros que vamos a hallar. En las indicaciones nos dice sumar el sueldo total de los trabajadores estables y temporales. Aquí tengo el sueldo total de los trabajadores estables y el sueldo total de los trabajadores temporales. Si vemos aquí la situación, cada trabajador estable o temporal tiene un determinado sueldo según su categoría y según el cargo. Entonces, ¿cómo podemos sumar solamente los estables? O sea, este de aquí más este y más este, ¿no? Podría ser sumando, aplicando la función suma normalmente, ¿no? Sumo esto, este y este, ¿no? Normalmente así. Y ahí aplico esta celda más esta celda más esta celda. Pero ¿qué pasa si en determinado momento ya no se vuelve estable, sino temporal? O ya no es temporal, sino ahora es estable. Ya tendría que agregar esto. Entonces, para que se actualice automáticamente, por eso tengo que aplicar la función sumar.si. ¿Cómo sería? Me ubico en esta celda, sueldo total de los estables. Entonces, me ubico en la barra de fórmula. Y ahí voy a poner sumar.si, abro paréntesis. Me dice el rango. ¿Qué rango voy a sumar? En este caso el rango de aquí va a sacar o de aquí va a comparar los valores. Ese va a ser mi rango, ya sea estable o temporal. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser uno de los dos, o bien estable o bien temporal. En este caso me pide los estables, entonces entre comillas voy a escribir estable. Cierro comillas, punto y coma. Ahora, ¿cuál va a ser el rango de suma? ¿Qué va a sumar? Estas celdas de acá van a sumar. Selecciono todo eso, cierro paréntesis, enter. Y aquí le voy a dar el formato contabilidad para que no me aparezca solamente un número, ¿no? Entonces ya tengo ahí. Lo mismo voy a hacer para acá. Igual sumar.si lo voy a poner en mayúsculas. En sí no tiene ninguna importancia mayúscula y minúscula, pero para ser más ordenados lo vamos a poner en mayúscula. Sumar.si, paréntesis. ¿Cuál va a ser mi rango? Igual, ¿no? Toda la situación, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? Ahora son temporales, ¿no? Entonces, temporal. Cierro comillas, punto y coma. El rango de suma, sus sueldos. Todo esto de acá. Cierro paréntesis, enter. Igual le aplico formato contabilidad para que se ponga así. Si yo manualmente sumara de los estables, miren, tengo aquí un estable, este otro estable, estable. Si yo tengo ahí, miren aquí abajo me dice suma, me dice que es 6200. Y sí, efectivamente es así. O puedo aplicar la función suma de estas celdas nada más y me va a salir igual 6200. Y los temporales, miren, selecciono 5600. Aquí me aparece. Entonces, sí está correcto. Lo que les decía, ¿qué pasa si con el tiempo ya no es temporal, sino que ahora tal vez es estable? Entonces, miren, se va a actualizar. Estable y ahora sí cambia estos valores, ¿no? Y el sueldo también, si es que cambiara también. Entonces, por eso es importante aplicar con la función sumar si o sumar.si. Si yo usara solamente suma y selecciono estas celdas, cuando se convierten en estable, que es temporal, entonces va a estar errado, ¿no? El número, porque no le correspondería sumar ese valor, ¿no? Bien, ya tengo ahí lo que es el sueldo total. Y ahí me dice, ¿no? Sumar el sueldo total de trabajadores estables y temporales. Ya tengo esos dos valores. ¿Qué más dice? Bloquear las celdas de los resultados. Validación de datos, función es blanco. Ya. Eso lo vamos a hacer al final.
Vamos a hacer el otro cuadrito. Categoría, dice, sumar el sueldo total según categoría. Validación de datos, lista. ¿A qué se refiere? Aquí voy a yo colocar una categoría, digamos, categoría A, digamos. Entonces, cuando yo colocara la categoría A, aquí tiene que sumarse todos los sueldos de la categoría A. Si coloco B, todos los sueldos de la categoría B. Si coloco C, todos los sueldos de C. Pero no puedo estar yo cambiando las letras, entonces me dice que utilizar lista. Voy a borrar esto y voy a poner ahí lista. Sé que son 3 categorías, A, B, C. Entonces tengo que aplicar validación de datos. Me ubico en esta celda de categoría, menú datos, validación de datos, permitir cualquier valor, no, lista. ¿Y cuál va a ser mi rango? A, o mi origen, perdón, B, C. Son 3 categorías. Aceptar. Y miren aquí, me aparece para seleccionar la lista A, B o C, dependiendo, ¿no? Manualmente también puedo, con el teclado puedo colocar A, B, ¿no? Pero ahí me dice aplicar lista. Ya está. Ahora, dice, el sueldo total. Cuando se selecciona la determinada categoría, tiene que calcularme el sueldo total. Entonces, por eso aquí también voy a aplicar la función sumar.si. Igual, sumar.si, abro paréntesis. ¿Cuál va a ser mi rango? El rango de las categorías, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio? En este caso, el criterio va a ser esta celda de acá, o sea, lo que yo seleccione de la lista. Selecciono esta celda, ese va a ser el criterio. Punto y coma, ¿y qué va a sumar? Sus sueldos. Este es el rango de la suma. Cierro paréntesis, enter. Aquí también le aplico lo que es el formato de contabilidad. ¿Qué más? Miren aquí lo que me aparece. Esto ya hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí me da una advertencia. Dice, en esta celda contiene una fórmula, pero no está bloqueada. Para protegerla de cambios accidentales. Vamos a bloquearla. Hago clic ahí y bloquear celda para que no nos esté molestando. Y eso de bloquear la celda, existen varias formas. Una es bloqueando la hoja y las celdas. Pero hay otra forma más sencilla, para no complicarnos con poner contraseña y esas cosas. Lo que es bloquear la celda a través de la función es blanco. Por eso aquí en la segunda parte dice bloquear las celdas de los resultados, aplicar validación de datos, función es blanco. ¿Cuáles son los resultados? Este es un resultado, este es otro resultado, este es otro resultado. Entonces voy a seleccionar esas celdas de los resultados. Las 3 celdas de los resultados. Voy a seleccionarlas. Me voy a ir al menú datos, validación de datos. Y aquí cualquier valor no. Número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto, no. Ninguno de estos me sirve. Pero sí hay una que es personalizada. Selecciono personalizada y aquí una fórmula. En realidad es una función, pero ahí dice fórmula. Y ahí voy a aplicar la función es blanco. Igual, perdón, pongo de frente simplemente es blanco, nada más, sin necesidad del igual, es blanco. Abro paréntesis y voy a seleccionar cualquier celda fuera de estos cuadros, cualquier celda que esté en blanco. Digamos esta de acá. Esta de acá voy a seleccionar. L2. Cualquier celda. Puede ser de esta, cualquiera donde esté en blanco nada más. Estoy seleccionando esta de acá para el ejemplo. Cierro paréntesis. Y cuando yo quiera modificar, para que no me permita modificar, aquí tiene que haber un mensaje de error. Me voy aquí al estilo detener para que se detenga, no me permita modificar. Ahí le voy a poner un título. Error, 2 puntos. Y le vamos a poner este mensaje. No puedes modificar estos datos. Nada más. Ya lo tengo. Aceptar. Y ahora miren lo que va a pasar. Si es que yo quiero modificar este valor. Digamos, quiero poner este número, 324. Enter. Y me aparece este mensaje de error. No puedes modificar estos datos. El mismo mensaje, ahí está el título, todo esto. Reintentar, así cualquier número que quiera poner, nunca me va a permitir.
Voy a intentar, así ponga letras, igual, no me va a permitir. Lo único que me queda es cancelar. Y regresa a su valor original, que sería en este caso la función. Lo mismo va a pasar acá. Si yo modifico, no me va a permitir. Lo mismo va a pasar acá. Si yo modifico, no me va a permitir. Y de esa manera podemos bloquear una celda a través de la función isBlanco. Aquí hemos dicho, si cambiamos el valor de la categoría, automáticamente se actualiza. Miren, categoría A 4200, categoría B 3400, categoría C 4200. Y de esa manera podemos bloquear estas celdas. Y ya terminamos. Aplicamos entonces la función sumar.si, aplicamos la validación de datos para la lista y la validación de datos para bloquear las celdas a través de la función isBlanco. Espero se haya entendido y podamos desarrollar otra práctica.